regionales. Ay, 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 aquí estamos todo lo contrario, pero ¿sabes qué? A propósito que hemos estado conversando de cosas que funcionan, que no funcionan, un tema del que se ha hablado mucho es el de las camas críticas, ¿no es cierto? Y los ventiladores Sí. Que van a permitir respirar a quienes están en estado crítico, ¿no? A los pacientes críticos. Y resulta que los farmacéuticos, tal como aparece hoy día también en La Voz de los que Sobran, ayer en realidad apareció, COVID-19, farmacéuticos advierten escasa disponibilidad de fármacos para pacientes críticos. El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile expresa su preocupación por la escasa disponibilidad de fármacos esenciales para el manejo y acoplamiento de los pacientes con neumonía grave por COVID-19 a los ventiladores mecánicos en unidades de cuidados intensivos. Y para eso vamos a conversar con Ana Nieto, presidenta de la Orden Profesional. Ana, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde Valparaíso, entiendo, ¿no? Sí, de Valparaíso. Sí, muy Mira, bien. qué bueno. Tenemos una presidencia no totalmente centralizada en la capital. Eso, me gusta. Muy bien. Justo estábamos hablando de eso, de cómo se dejan de lado las regiones a veces, y por eso me gustó hacer hincapié en que la presidencia está desde una región. Ana, querida, cuéntanos un poco esta preocupación que ustedes tienen. ¿A qué se debe? ¿Tienen indicios ya de que haya falta de stock? Y también esto de los medicamentos que son tan necesarios, ¿no es cierto?, para una persona que va a ser conectada a un ventilador mecánico. Efectivamente, nosotros hoy estamos haciendo un llamado de atención, una señal de alerta, dado que desde nuestro gremio los colegas que trabajan en los establecimientos asistenciales, tanto de la red pública como privada, ya nos han estado alertando de situaciones de riesgos de quiebre de stock. Vale decir, nosotros como gestores del abastecimiento de los establecimientos y también como los responsables en el ámbito clínico de poder proveer herramientas a los médicos, asesorarlos en esa materia, hoy ya se está viendo que ese nivel en el cual hay que encender las alertas. Muchos establecimientos han tenido que estar consiguiéndose entre ellos. Acá muchas veces todo funciona en base a los contactos entre los colegas, las redes que se generan vía WhatsApp, y eso muchas veces logra sortear las dificultades que se van presentando en el momento. Perfecto. Entonces, hoy estamos en esa situación. Sabemos que dentro de lo que estamos pesquisando, porque esto es noticia en desarrollo, y estamos levantando información para tener un panorama más claro, no solo a nivel de la región metropolitana, que es donde está la situación más crítica, como todos sabemos, sino que también queremos ver cómo se está replicando esta situación en regiones. De ahí, al menos en lo que tenemos claro, es que eventualmente se estaría centralizando todo lo que son los medicamentos para manejo del paciente crítico, principalmente en lo que respecta al procedimiento de ventilación mecánica, que requiere una intubación, que es un proceso invasivo, y que para poder realizarlo de la mejor manera se requieren una serie de medicamentos que ayudan a relajar la musculatura y a sedar al paciente principalmente. Esos medicamentos... Cuando un paciente tiene que ser intubado, porque para que nosotros vayamos entendiendo más o menos, ese paciente se le seda y está despierto, está dormido. ¿Cómo está ese paciente? ¿Y esos medicamentos qué es lo que hacen? ¿Es como cuando uno va a ser operado, una cosa así? Exactamente, o sea, tú tienes que generar una sedación completa del paciente, porque este es un procedimiento invasivo en donde van a introducir al organismo una serie de elementos que pueden dañar, o sea, que dañan de frentón, pero que es lo necesario para poder salvar a ese paciente que requiere esta ventilación mecánica. Entonces, eso no puede ser en un
estado de conciencia. Ya. Entonces, en ese sentido, son vitales para poder, por eso que como colegio, una de las cosas que decimos a la comunidad también para que lo sepa, es que no solamente necesitamos la preocupación de disponer del ventilador mecánico, sino que este tiene que ir asociado inherentemente a estos medicamentos necesarios para poder ejercer el procedimiento. Y en este sentido, lo que hemos podido pesquisar es que ya se está llegando a esa situación. Tenemos información de que se ha centralizado toda la adquisición de estos medicamentos por parte del Estado. Entonces, toda petición, digamos, de reposición de stock hay que coordinarla centralmente. Y lo que estamos viendo, como esto está implementándose, digamos, hace muy poco, puede que ahí estén faltando más difusión hacia todos los niveles asistenciales y, como te digo, no solo del circuito público de salud, porque también todos los establecimientos privados están en la misma situación crítica de los stocks. Y al estar centralizada la compra, no hay posibilidades de adquirirlos directamente con los laboratorios. Entonces, esa parte es parte de lo que estamos tratando también o sea, como colegio, mira, nos ponemos a disposición de las autoridades para apoyar a distribuir la información de cómo hay que acceder a estos medicamentos. La realidad, hoy nos queda la incerteza de si estamos teniendo algún quiebre a nivel de proveedores donde se puede importar, porque esa es una realidad que también conocemos. Claro. O sea, India, uno de los grandes proveedores, bloqueó la provisión de muchos medicamentos porque ellos, por una parte, tienen que restringir su producción y el impacto también a ese país no le ha permitido tener la producción que debiera para poder abastecer. ¿Es uno de los países que más nos provee de medicamentos? Es uno de los que más nos provee de medicamentos, sí. Mira. Es de la gran producción de medicamentos. Acuérdate que de India es un país muy, muy, muy grande, sí. Apenas un poco más chico que China en términos de habitantes, pero además un país muy productor de cosas. Ellos tuvieron en su época una economía muy cerrada, que empezaron a producir todo ellos, para ellos mismos. Claro, economías que pueden sobrevivir películas de los años 80, claro. Que los autos eran todos viejos porque lo hacían ellos. Entonces ellos son muy productores de muchas cosas que la gente no sabe. Pero tienen una gran población, por lo tanto, como dice muy bien doña Ana, ellos tienen que primero abastecerse a sí mismos, porque son muchos, claro. Y después si quieren vender un poco para afuera, eso es grave. ¿Sí? Y le ha tocado fuerte ahí. Tienen una gran cantidad de laboratorios, muchos no tenía la menor idea, fíjate. Pero ahí mi ignorancia completa sobre el tema. No, y en situación de medicamentos pasa mucho que se conoce la parte más superficial, pero hay todo un mundo en el ámbito de la producción y la disposición de ellos. Es complejo, pero en ese sentido, porque los laboratorios son como que presionan mucho y muchas como que son cabrones. Se sabe como que no se sabe mucho, pero de repente cuando se empieza a hablar de este tema es y pasan patas por debajo. Exacto. Y llaman las historias que hay. Mira, las tienen que sufrir. La gente creo como Ana Nieto. Esto es como cuando uno le deja a los niños el chocolate abierto sobre la mesa, es difícil que el niño vaya y no se lo coma. Claro. Salvo que sea alérgico y sepa que lo va a pasar mal. Pero en ese sentido, acá en Chile, el gran problema que tenemos es que no existe regulación de precio de los medicamentos, por lo tanto, estás dejando el chocolate para que el que pueda comer de él lo haga. Entonces, ese es el gran problema. En materia de lo que está pasando hoy con medicamentos críticos, es importante destacar de que Cenabás cumple aquí un rol como distribuidor, abastecedor a digamos, establecimientos públicos principalmente, y en este contexto también lo tendría que hacer a los privados. Ahí es necesario clarificar cómo es este procedimiento, cuáles son los tiempos que median, para que todas las unidades de farmacia de estos establecimientos puedan proyectarse conforme a los tiempos que van a tener para poder reponer sus stocks. Ese es un punto que es importante dilucidar y clarificar
ampliamente. Y por otra parte, aquí viene un tema con los laboratorios, que ya que estamos en confianza, claro, podemos decirlo. Nosotros creemos que es muy necesario transparentar los niveles de stock. Nosotros sostuvimos una reunión con los laboratorios, las cámaras principalmente, representantes de los laboratorios con presencia en Chile y de la producción local, y en marzo les dijimos cómo es el tema de cómo se están organizando para prever faltas de stock. Y les visualizamos de que para nosotros como farmacéuticos y responsables de tener que manejar este tema de stock, era necesario disponer de alguna plataforma donde pudiese ir informándose los quiebres de stock de determinados productos. De esa manera nos anticiparía a cómo proyectarnos ante inminentes quiebres de stock para poder barajar alternativas, preparar las capacitaciones necesarias para los equipos clínicos y dar el soporte a la red. Entonces, hoy pedimos que de una vez por todas podamos hacer esfuerzos públicos privados para disponer la transparencia de los stocks de los productos que van quedando con quiebre o con dificultad de abastecimiento. Entonces ahí lo que hay que hacer, lo que hay que pedir es claridad. Una pregunta. Claro. Sí, una pregunta básica, Ana. ¿Cuántos son estos, y perdóneme mi desconocimiento, ¿cuántos son estos medicamentos que se requieren para el estado más grave, digamos? La sedación, yo sé que uno, lo mencionamos antes, usted lo confirmó, digamos, para la sedación y para... ¿Cuántos serían más o menos los medicamentos que podría tener si tenemos graves problemas, si tenemos un quiebre de stock? Mira, el listado no es tan grande, pero te puedo decir que vamos en alrededor de 20 productos, porque tienen diferentes concentraciones, algunos son los mismos con diferentes concentraciones, pero no sé, te puedo hablar en términos de grupos de fármacos. Están los bloqueantes neuromusculares. Ya ahí tenemos muy conocidos por quienes utilizan o son del ámbito clínico el rocuronio, el becuronio. Tenemos en el ámbito... Esos son bloqueantes neuromusculares, ayudan a que el músculo... como que no se contraiga, ¿no? Exacto, al momento de hacer el procedimiento, que va a ser la intubación. Sí. Yo una vez me desperté antes en una operación, ¿saben? Y tenía ya el tubo adentro y lo sentí cuando me lo sacaron. Fue acuático. Todavía me acuerdo de eso, pero es que era una operación de emergencia. Y bueno, entonces, para que tú no sientas eso, se utilizan sedantes como son el fentanilo, o sea, el fentanilo sedante anestésico, está el midazolam, que induce el sueño básicamente y permite que tú entres a tu estado de inconsciencia. Entonces, entre esos tenemos también el propofol, remifentanilo. Es un listado que podríamos decir que dentro de la amplia gama de medicamentos no es un listado grande. Pero sí necesario. Pero, o sea, es vital, no podríamos hacer el procedimiento de conexión a un ventilador mecánico si estos medicamentos no están asegurados. O sea, es vida y muerte esto. Vida y muerte. Es vida y muerto, claro, tal cual. Claro. Y ahora lo que sí también nosotros estamos muy claros de que estamos ante una contingencia sanitaria mundial. Los riesgos de quiebres de stock son inminentes. Lo que nosotros pedimos es que no actuemos reactivamente, sino que nos antepongamos con una planificación de riesgo. Si vemos y que se transparente, como te digo, la situación de stock, porque de esa manera permite al clínico anteponerse y ver qué otras alternativas podríamos disponer. ¿Y quiénes son los que tienen que transparentar esto? ¿Son los laboratorios o son el gobierno, digamos? La Cenabas. Claro, el ministerio. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Sí, totalmente. La realidad es que aquí tiene que ser un esfuerzo público-privado. O sea, lamentablemente estamos en una economía de libre mercado, en un país donde no tenemos establecida regulación de precios ni otra regulación que le exija a los proveedores determinadas acciones. Entonces, en este sentido, aquí se requiere que desde el Estado se exija, sobre todo considerando que en esta contingencia tenemos decretos que le da un poder al Estado en esta situación de catástrofe, ejercer ciertas acciones en el mercado.
Entonces, aquí se requiere, y los laboratorios lo han dicho, o sea, nosotros vamos a esperar instrucciones del Estado, del gobierno. Perfecto. Entonces, en este caso, se requiere decir, o sea, nosotros lo que decimos, trabajemos en equipo, conjuntamente, que se escuche a las bases técnicas, lo que han dicho de todos los sectores técnicos, y en este sentido, nosotros como gestores técnicos del abastecimiento necesitamos tener información para poder prever riesgos de posibles desabastecimientos. Sí. Perfecto, nos quedó clarísimo, Ana. Sí. Muchas gracias, presidenta del Colegio Muy de Químicos, Farmacéuticos y gracias. Bioquímicos también, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana Nieto. Oye. Tremenda. Muchas gracias por explicarnos. Cuenta. ¿Qué pasó, Daniel? Sí, Daniela, No, que me gustaría que cuando pase esta pandemia invitar a Ana Sicilia para que nos explique todos los otros sistemas de los remedios, que estos amarillitos, los otros, eso que sería muy ilustrativo para nosotros. Así que si la podemos dejar invitada para más adelante, porfa. Pero por supuesto, pues. Ahí tenemos un tremendo tema, no sé, ustedes podrán encontrar que tuvimos que poner tarjeta roja a ciertas campañas del gobierno en determinado momento, porque pues efectivamente hay toda una historia que es importante ir dilucidando, o sea, que haya una mirada también desde la defensa del derecho a la salud, y en esa materia el medicamento es un bien social y nosotros nos jugamos todo por defender ese derecho. Súper. Ya, pues, queda invitada más adelante entonces para ese tema, que es muy, muy crucial. Para que conversemos sobre ese tema, me parece muy bien. Un abrazo, Gracias, Ana. Muchas gracias. Perfecto, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. ¿Sabéis que me preocupa, Daniel? La falta de claridad en tantos aspectos, ¿no? O sea, al final... Es la característica de este gobierno, la transparencia no es una cosa que la vean como algo ¿Te das cuenta? O sea, que va propio.